Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Onírico del Verso, el podcast de Recitario Poético. La ligadura entre la música y la escritura es bien conocida por todos, desde el punto en el que la música tiene su propio lenguaje de interpretación escrito, hasta el punto de las letras que forman las canciones, las cuales nos aportan un significado infinitamente mayor con lo que queremos transmitir con esa canción. Pasa igual con la poesía y estas mismas letras. Muchos poemas han terminado siendo canciones y muchas letras de canciones son consideradas auténticos poemas sin haber sido escritas con ese propio fin. En este capítulo vamos a hablar de todo esto y para ello permitidme que os lea esta advertencia inicial ante lo que nos vamos a encontrar hoy. Es fácil ser poeta los sábados y los domingos, lo terrorífico es el resto de la semana, cuando la necesidad y el hambre aprieta, lejos de metáforas brillantes, te gritan. Por eso han prohibido este libro en colegios internacionales. No quieren que los adolescentes sepan, en realidad, que hay otra poesía, una poesía pactada con lo eterno, un grito desesperado sin paz en el cementerio, culpable reventando de amor y de dolor, de rebeldía por dentro. Cuidado, es adictiva. Este extracto pertenece al libro de poesía Es apretar los puños de nuestro autor invitado en el programa de hoy, un apasionado de la música, del rock, de la literatura, de los cuadros, de la cultura en general y de la historia, con varios poemarios publicados hasta el momento, varias publicaciones de las cuales hablaremos en breve, donde viajaremos por canciones, emociones y letras, acompañándonos siempre de risas y buenos momentos. Damos paso a Santiago Expósito Amaro, creador de la poesía rock and rollera. Santiago, poeta, rockero y un luchador, cada cosa una de la mano de la otra. Bienvenido al podcast de Lo Onírico del Verso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eloy. Muchísimas gracias. Encantado de estar contigo y con toda la gente que nos esté escuchando. Muy bien. Genial. Pues bueno, por ir conociéndote un poco más, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, cómo te trata la vida. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues la vida me va dando bandazos igual que a todos, pero vamos, aún así resistimos como podemos. Bien, yo soy profesor auxiliar de adolescentes por las tardes, Ujú, de adolescentes que son deportistas de élite y me ujú, dedico a preparar con ellos exámenes para el día siguiente y también a hacer las tareas que les mandan en el colegio. ujú. Entonces, estoy todas las tardes de lunes a viernes con ellos, inculcándoles, intentándoles inculcar eh, pues todo lo que dan por las mañanas y la verdad es que llevo 20 años con ellos, es vocacional. Ujú. Y bueno, a pesar de las zancadillas que este trabajo tiene, pues ahí seguimos día a día peleando por culturizar Bueno, a la juventud. muy, que no es mala cosa, ¿eh? Que no es mala cosa. Eh, es complejo, pero muy bien, ahí estáis ahí dando el callo. Mira, me interesa, Santiago, que vayamos esta charla que la llevemos un poco a hombro entre las letras y los poemas y la música, ¿vale? Quiero que compartamos y charlemos de algo que creo que llevamos los dos en la sangre, que es tanto la parte de la escritura como la parte de la música, que iremos hablando que está muy ligado tanto una cosa con la otra. Primera pregunta que te lanzo, como suelo hacer a todos los invitados, y es una pregunta sencilla pero a la vez compleja. ¿Qué es para ti la poesía? Pues la poesía para mí, si lo tuviera que resumir en una palabra, es un disparo. ¿Por qué? Pues porque yo aprendí a defenderme de mis miedos y de mis tristezas escribiendo. Entonces, la poesía no deja de ser un arma y es un arma cargada. Y es un arma cargada desde donde disparo cada vez que puedo. Buena definición, buena definición. ¿Y cuándo llega a ti la poesía en tu vida? En el instituto viene de la mano
de los grandes de la historia de la literatura a través de la asignatura de lengua y literatura española y viene por desahogo, simplemente por desahogo. Viene desde que uno empieza la adolescencia a recibir noes por todos los lados, sobre todo por parte del sexo femenino, y necesita sacar esas espinas por algún lado. Y bueno, también tengo la música en ese sentido, siempre la he tenido, pero yo con la guitarra tengo una historia de amor y de odio bastante interesante y sin embargo con la poesía tengo una historia de amor. Entonces al final me decanto por la poesía. Aunque la música está ahí, ¿no? Y para conocerte un poco, ¿qué tipo de música escuchas tú? Bueno, a ver, yo escucho un poco de todo. La verdad es que los años te dan sabiduría, te dan amplitud de miras y entiendes que cada música tiene su momento y cada momento tiene su música, pero a mí me lleva salvando la vida el rock desde los 15, 16 años. Entonces, el pilar básico de la música que escucho es el rock. Yo no puedo vivir sin escuchar música, no puedo estar un día sin escuchar música, la tienes en la cabeza todo el día y no puedes, y yo no puedo estar un día sin escuchar rock. Entonces, sí, a lo mejor eh, por las noches me puedo poner un poco de música clásica para relajarme un poco y tal, pero sigue siendo, el resto del día es rock, es heavy metal, es metal, entonces música punky. Ahora mismo estoy escuchando mucha música punky porque estoy muy cabreado últimamente con la vida y necesito sacar esa rabia también. Y me estoy decantando más hacia la música punky. Es gracioso porque vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de lo mal que está todo, de cómo tienen todo orquestado y atado, y en vez de resignarte, yo en mi caso me cabreo más y, y tiro más hacia la música punky. En vez de hacia la tranquilidad, es hacia la rabia. Pero bueno, sí. De hecho, también estás escribiendo poesía punky, podríamos decir también, ¿eh? Sí, con los microrelatos punkis que estoy ahora sacando, la verdad es que es una vía de escape bastante buena. Sí, sí, y original, Muy muy bien, vamos a, original. vamos a, vamos a hablar de todo esto ahora. Me gustaría que hablemos un poco de tu poesía. Tienes tres publicaciones disponibles, ¿no? El coleccionista Sí. de finales felices. Poesía es apretar los puños. Ahí lo tenemos. Poesía es apretar los puños. Y tu último trabajo, Yo Monstruos, de los cuales vamos a hablar ahora un poquito en profundidad. Em, pero te lanzo una pregunta un poco más general. ¿Cómo definirías tu poesía? ¿Qué es lo que quieres que la gente se lleve de ella? Esa es muy buena pregunta. Yo lo que quiero que se lleve es una poesía de combate. Ya está. Porque lo que hay detrás son versos y lo que hay detrás son pequeños relatos y lo que hay detrás es una voz o son voces peleando, peleando por mantenerse de pie dentro de todo lo que es esta tormenta que es la vida y dentro de todos los obstáculos que nos ponen, seguimos peleando por mantenernos de pie en la trinchera y con voz propia y con rabia y con ganas. Muy buena definición. Quiero desde aquí también darte las gracias porque me has mandado en formato físico tu último poemario que me ha encantado. Yo Monstruos, aquí una maravilla. También en versión digital el segundo, Poesías apretar los puños, que ambos dos me han gustado muchísimo. No he podido leer el primero. Pero cuéntame un poco, coleccionista de finales felices, ¿de qué trata? Tengo entendido que es una especie de cuento de hadas para adultos, bañado de drogas, sexo y rock and roll, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí. Es un cuento, es una novela corta de 124 páginas que es del año 2008. O sea, ya Ujú. tiene sus años. Y todo comenzó porque yo, cuando comencé a escribir, a lanzarme a la escritura ya de manera más seria y no de manera eh, más esporádica, empecé a escribir en una página que seguramente te suene, que se llama manerasdevivir.com, que Ujú. es una página de rock español. Y ahí Sí, sí. hay varias secciones y una de ellas
era de poesía. Entonces yo empecé ahí y un día una tarde escribí un párrafo así, un textito así pequeñito, y me quedé tan sorprendido que dije, esto merece algo más. O sea, ¿por qué sale esta voz? ¿Qué dice esta voz? Y qué necesita esta voz. Y a partir de ahí empecé a imaginar, empecé a documentarme, empecé a leer y a escribir y al final, después tú fíjate cómo es de caprichosa la inspiración. Yo escribí un borrador de de 7 capítulos y no me gustó nada, lo tiré. Estuve 3 meses muy enfadado, cabreado conmigo mismo, con la inspiración y con mis musas también y, y dije, no vuelvo a escribir nada más. Y me empezaron a surgir voces en la cabeza, no paraban las voces y al final me dejé llevar por ellas y al final salió el libro. El libro, tú sabes que cualquier primer libro de cualquier autor siempre es un poco autobiográfico. O sea, eso yo creo que no se libra absolutamente nadie. Y este libro sí recoge vivencias y recoge parte de mí dentro de los personajes. Y habla de sexo, de drogas, de rock and roll, de locales de ensayo, porque yo mi juventud la pasé en locales de ensayo con mis amigos que tenían un grupo de rock que sale en el segundo libro, pues es apretar los puños como homenaje Ujú. y, y ya está ambientado en ese mundo, que es mi mundo y que es el mundo de tanta gente, que es el tuyo también y que es el de tanta gente. Mm. Sí, sí, sí. O sea, te llega un poco también, te llegan estos textos, te llegan a ti, o sea, no es que los vas buscando tú, llega un momento No, que no, no, dices, no, ostras, no, te llegan no, totalmente a no. ti, claro. Mira, yo si quieres te puedo leer el texto original en Ujú. cuestión de el parrafito que yo escribí para que la gente se dé cuenta de cómo surge todo esto. Sí, Es por favor, por favor. es Sí. el último capítulo. El último capítulo, este libro es una reinterpretación del mito griego de Dédalo e Ícaro. Ujú. Porque, claro, yo soy profesor de adolescentes y yo lo que quería, como las relaciones entre padres e hijos son tan malas en la adolescencia, yo quería poner un poquito de paz en ellas. Y este libro viene a poner un poquito de paz. Y bueno, en el último capítulo, pues Ícaro se quiere quitar en medio, se va a una playa en Galicia, se quita la ropa, hace una fogata y se quiere tirar al mar y desaparecer. Entonces su novia, que se llama Ariadna, y su padre, que es Dédalo, pues van a por él y dice así, dice, aquellas figuras recortadas estaban aún lo suficientemente lejos para terminar su plegaria. Y este es el texto que yo escribí. Dice, esta noche libérame, libérame, madre. Déjame que vaya hacia ti tal como vine a este mundo. Y quiero que me encuentres tal como soy, de corazón, de cuerpo, desnudo. En esta hoguera que ahora arde, arrojo toda la vanidad escupida sobre mí, toda la soberbia con la que me abofetearon, todos los gritos que nunca quise oír y sin embargo me gritaron. Lanzo las lágrimas que nadie quise que viera, lanzo los insultos con los que me insultaron. Purifícame. Marcho orgulloso tan solo vestido de sueños que no me dejaron cumplir, de alguna sonrisa, de algún fraternal abrazo. Voy donde tú estás con mis mejores deseos, con la cabeza bien alta por no querer cambiar. Perdónales, que se queden con sus mundos de cristal. Yo me quedo con el canto de estos pájaros. Qué bonito, qué bonito. Ese es el Precioso. comienzo. Eso fue lo que yo escribí y a partir de ahí surgió la novela. O sea, es increíble, increíble. Para mí O eso es sea, magia. a partir de ahí te surge también todo lo que tienes detrás. O sea, todo lo que has ido Sí, escribiendo detrás surge de esa semilla, ¿no? eso es. Me empiezo a hacer preguntas y esto, ¿por qué dice esto, esta voz? ¿Qué quiere significar? ¿Por qué está en esta situación? Y a partir de ahí ya es una obsesión y ya empiezas a tirar del hilo y me salió esto. Además, tengo que Qué decir que bueno. esta novela se puede descargar gratis. Es una descarga legal gratuita desde la página web de la editorial que se Ujú. llama bubok.es. Tú pones el título en Google, el Vale, coleccionista de finales felices, y te sale el vale. enlace para descargarla gratis, en PDF, gratis total para todo el mundo. Es un regalo. Porque al final lo Ah, bueno, importante pues es que la mira. gente. Ah, Sí, sí. perdona. Al final, yo creo que lo importante al final es que la gente te lea. O sea, más allá del ego No, y no, más por allá supuesto. de soy Ujú. escritor y todo esto que bueno, es un poco chorra, yo lo que quiero es que la gente lea y ya está. Y Que- esto, pues, Perfecto. gratis para todos.
Sí, sí, pues me lo voy a buscar, ¿sabes? Me lo voy a buscar y me lo voy a leer y te doy feedback de lo que me ha parecido. Así que Además, genial, genial. además, tú fíjate, está hecha antes de Amazon. O sea, ahora la gente con Amazon se lo guisa, se lo come y está perfecto. Yo me tuve que buscar la vida en ese sentido. Hay una editorial que se llama Bubok.es, que es tipo IKEA, Ujú, que tú ujú, diseñas todo y tal. Y si tú tienes, por ejemplo, conocimientos de maquetación, no te cuesta nada. Si no los tienes, ellos te ofrecen un pack y lo pagas y ya está. Y lo bueno que tiene esta ujú, editorial es que no te dan 100 ejemplares para vender. O sea, tú pides uno por internet, te lo imprime y te lo manda y ya ujú. está. Además, Qué en bueno. edición física es súper barato, vale 8 euros, o sea, esto no es nada. Ujú. Y ya Sí, te sí, digo que sí, en sí. edición digital en PDF está gratis, para todo el mundo. Oh, genial. Pues nada, un regalo que tenemos aquí para todos. Así que llamamiento a que se metan y lo busquen. Sabiendo que lo tienes en físico, te lo conseguiré en físico seguramente, porque a mí me gusta tener los físicos. Pero igualmente, para la gente que quiera probar tu escritura, ahí lo tiene. Pues nada, tenemos ese llamamiento ahí para que la gente pueda leerte gratuitamente ese El coleccionista de finales felices, pero hay que tener también los libros como objeto de culto y que te lo consigan porque está a muy buen precio. Nos vamos a meter con tu segundo poemario, el libro de poesía es Apretar los puños. Me parece un título arrollador, arrollador, con una imagen brutal. Bueno, un mensaje ultrapotente que está también fuertemente influenciado por la música principalmente. Nos encontramos con poemas relacionados con el paso del tiempo, con la soledad, los orígenes. Cuéntanos un poco sobre él. Pues bueno, a ver, este poemario surgió gracias a mi mujer, porque mi mujer tiene una amiga que es editora y me dijo un día hablando entre nosotros tomando algo, pues, oye, ¿y por qué no reúnes tus mejores poemas de toda la vida y hacemos un libro y tal? Digo, oye, pues es una gran idea. Y entonces ella se lo dijo a su mejor amiga y entre los tres pues empezamos a recopilar cosas y bueno, pues al final salió esto. Yo creo que están los mejores poemas que he escrito en mi vida están aquí. Sí es cierto que la primera edición, pues esto ya son dos ediciones las que tiene. La primera edición aparece el rock con 10 o 12 poemas como algo más que está en mi vida, pero luego dándole vueltas, dice, vamos a ver, si es que el rock es una parte muy importante de mi vida y nadie ha hecho un poemario tan rockero nunca. Vamos a darle ese toque de originalidad y vamos a volcar mucho más rock en esta segunda edición. Y al final es lo que he hecho. El 90% del libro está dedicado al rock y además de estar dedicado al rock, a canciones y a grupos, pues tiene tres bandas sonoras, tiene con tres QRs que dan eh, pista a Spotify para que la gente escuche ahí, si quiere, pues algo de todo lo que hago referencia a grupos y a canciones. Lo cual me parece súper Sí, sí, sí. original. Sí, Y es el como, título, aparte le da como esa banda sonora, ¿no? Le da una banda sonora eso es, a esa eso es. lectura. Sí, a mí me parece súper original por eso. Y el título viene porque, bueno, es el título del último poema. Es un título hecho a mala leche. Está escrito a posta porque está escrito, ese poema está escrito en contra de las modas que hay hoy día en literatura, en las editoriales, que se fijan más en los escritores que tienen 15.000, 30.000, 80.000 seguidores en Internet, pero no se fijan en la calidad. Ahora resulta, mira, yo tengo 51 años, o sea, yo no tengo tatuajes, nunca he tenido dinero para gastarme en tatuajes. Soy una persona normal, no, 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 no soy influencer ni nada por el estilo. O sea, demasiado, o sea, si me hacen caso mis alumnos, demasiado. Entonces, parece que la gente normal no, no tiene nada que decir. O sea, si no llevas tatuajes, no eres treintañero y vas de rebelde por la vida, parece que no tienes nada que decir. Es decir, Cervantes en esta época que escribió el Quijote con 40 y muchos años, se hubiera comido los mocos. Entonces, ese poema y este libro está escrito a mala leche contra todo eso. Es decir, bueno, ¿qué pasa con los demás? No tenemos voz, no tenemos voto, solo somos consumidores o solo pagamos impuestos y ya está. No, no, no. Hay que
hay que pelear contra eso. La gente cuanto más mayor, más sabia y más puede sacar. Entonces, está escrito así. Sí, sí. De hecho, hace referencia precisamente a eso también no sé, ese toquecito, esa crítica social también a las redes sociales, a la influencia que genera mucha gente, simplemente como creo que decía en alguno de tus textos, porque es guapo ese influencer guapo que tiene tantos seguidores, tal, y al final es eso, o sea, realmente, ¿qué estamos buscando, no? ¿Qué te llama la atención? ¿Ese texto, lo que está escrito, o lo que vendo, la imagen, lo que tienes, ¿no? Eso, la verdad que es un caballo de batalla complejo de llevar, ¿eh? Porque la realidad te entra por los ojos la otra versión, pero el contenido en sí, en muchísimas ocasiones, es súper pobre. Entonces Ujú. creo que ahí esa crítica que haces me parece muy acertada, aunque he de decirte también que gracias a estas redes sociales yo creo que también escritores con menos trayección, perdón, trayectoria, con menos posibilidades a lo mejor por la situación en la que por sus redes sociales, seguidores, etcétera, etcétera, poco a poco se van viendo y hay grupos que se van creando. De hecho, creo que tú estás en uno de varios escritores en el que habláis y demás y dais bombo a mucha gente, ¿no? Y esto creo Espero que un es par de súper ellos. interesante también. Sí, sí. Sí. Y esto es súper interesante porque ahí es donde está este nicho de artistas que creo que debe de dársele voz y no solo a la persona que más seguidores tenga, a la persona que más contenido con florituras haga, sino vamos a lo que nos interesa, que es el contenido y lo escrito, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, aquí en Internet hay de todo, como la vida, porque ya es parte de nuestra vida. Entonces, sí es cierto que las grandes editoriales y los grandes medios de comunicación se fijan en simplemente en el número de seguidores que tienes y no se fijan en la calidad ni que, de lo que escribes. Y sin embargo, luego las pequeñas comunidades que se crean también en Internet, como puede ser en Instagram o como puede ser en TikTok o en Twitter incluso, de escritores mucho menos conocidos, pues formamos nuestras propias barricadas y a partir de ahí empezamos a disparar también. Entonces, lo Ujú. bueno que tienen las redes sociales es precisamente el hecho de unir y el hecho de que tú y yo, por ejemplo, no nos hemos visto nunca, no nos conocemos y sin embargo estamos hablando a muchos kilómetros de distancia y en tiempo real y porque nos une la música y porque nos une la poesía. O sea, es fascinante, fascinante. Ujú. Entonces hay que quedarse con eso, claro. Sí, para mí, de hecho, eso está siendo una maravilla, ¿no? El proyecto que estoy haciendo ahora con esto de hacer los podcasts, con el tema de Instagram, de TikTok y demás, me está ayudando a conocer precisamente a personas como tú, a muchísimas de las personas que tengo en mente que pasen por aquí, que al final son gente que te están ofreciendo algo distinto o algo que me interesa a mí y me parece que es súper curioso y que estoy seguro que por ahí pues es complejo de que salgan fuera por la situación en la que estamos precisamente. Pero bueno, esto tenemos que revertirlo nosotros, ¿eh? Como tú dices, el arma está en nuestra mano y nosotros somos los que disparamos y tenemos nosotros que de alguna manera revertir esta situación y ponernos cara uno a otro y hacer que esto llegue. Vamos a continuar hablando de estas referencias que haces de la música. Como estamos diciendo, esto nos une a los dos, las letras y la música. Eh, este poemario lo tenemos cargadísimo de referencias de música, que he de decirte que me he metido en las listas y compartimos muchísimas, tengo muchísimas que ya tenía puesta yo como que me gustan, pero bueno, tienes un toque bastante clásico en cuanto al rock. Hablamos de los Rolling Stones, de Bob Dylan, de Bruce Springsteen, de Jimi Hendrix, de Elvis, de James Brown, Aretha Franklin, o sea, un montón, Dire Street, Queen, una barbaridad. De hecho, en tus poemas también hablas de esta música como parte de una autoayuda, ¿no? Como en el poema ese que tienes de Lluvia Púrpura, que hablas como la música como un refugio. Eso es. Cómo se ven influenciados tus escritos de mano de la música? Uf, pues son la base. O sea, yo el proceso creativo que tengo en un 90% viene dado por la música. Yo conecto con alguna canción, sobre todo en inglés, porque en español, claro, entiendes las letras
y ya te están diciendo ellos, pero yo como mi inglés se ha ido apagando a lo largo de los años, yo me pongo una melodía y si a mí me dice algo y me empieza a decir palabras, yo puedo escuchar esa canción en bucle 1 hora o 2 horas. Y cuando escribo, escribo mi propia versión de esa canción. Y el poema que resulta al final es una versión de la canción que yo he escuchado. O sea que la música para mí Ujú. es fundamental a la hora de componer. Es lo Sí, básico. sí, sí. Ujú. Hay un No, diez por y ciento que se no, nota cómo lo lanzas. Ujú. hay otro 10% que no, que sale como un tiro. Pero es solo un 10%. El 90% viene por culpa de la música. Esto es una retroalimentación. Esto es Sí, sí, música, sí. poesía, poesía, música. Es así. Pues mira, esto me hace preguntarte una cosa, que, bueno, voy a entrar un poco en un terreno un poco fanganoso. Tenemos aquí una situación en la que a veces la gente que dentro, hablamos del rock, ¿vale? Dentro de la música, siempre da una imagen de tipo duro, de puedo con todo. Eh, Hablo desde fuera, ¿eh? Hablo desde fuera. Y la poesía, en contrapunto, da la otra imagen. Una imagen más de persona sensible, de persona incluso hablando, que lo llega a escuchar, de gente blanda, cosa que a mí, de manera totalmente con menosprecio, ¿no? Y quiero que tú, porque creo que eres la persona ideal para que dé respuesta a la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué le dirías a esa gente, a esos rockeros que pueden en algún momento dado, hablo de rockeros o hablo de gente que puede menospreciar la poesía por el simple hecho de que sea algo sensible, ¿sabes? Y ahora te contaré luego una anécdota para que entiendas un poco el por qué te hago esta pregunta. Pues mira, me encanta, Eloy, me encanta que me hagas esa pregunta porque yo he tenido rechazos a la hora de presentar sobre todo el segundo libro, el de Poesías apretar los puños. He tenido rechazos y rechazos muy fuertes por parte de la comunidad rockera, que es lo que más me choca y es lo que más me duele. Entonces, la respuesta sería la siguiente. No han escuchado, no han leído las letras que ellos escuchan. Se limitan a la distorsión, que está muy bien, se limitan a la música, a la parte musical, a la parte instrumental, que está muy bien, que es lo que nos empuja, pero es que hay un corazón detrás. Y ese corazón que bombea es quien escribe. Y esa escritura, además de hablar de no rendirse y de seguir peleando, también te habla de lo que te pasa por dentro y de cómo sufres y de cómo sigues de pie a pesar Ujú. de todo lo que de todo lo que echan contra ti. Entonces yo le diría a los rockeros que somos nosotros, que somos parte de ellos, que son nuestra gente, que por favor cogieran, como yo cogí en su momento, las letras de grupos en inglés en este caso y las tradujeran. O ahora que tenemos internet, que ya no hace falta coger un diccionario de inglés, simplemente que busquen, que tecleen traducción de la canción tal, pum, y que le den, y que los lean, y que las lean. Yo, mira, el origen de todo esto viene precisamente de la música. Yo cuando era chaval, uno de mis grupos favoritos de toda la vida ha sido Dire Straits, siempre. O sea, Mark Ujú. Knopfler me parece lo más sublime que hay a la hora de tocar la guitarra, con el finger picking y demás, me parece increíble. Y antes de Internet, pues yo tenía la sana costumbre de coger un diccionario de inglés, coger los discos de vinilo, sacar las letras y traducirlas. Y yo traduje la de Brothers in Arms. Y me emocionó tanto que dije, algún día quiero hacer algo así. Y algún día Como quiero esto. que la gente sienta algo como lo que yo he sentido. Y todavía sigo con esa idea. Y eso es gracias a Mark Knopfler, a la letra de Mark Knopfler y no solo a la música, porque las dos se complementan. Así que yo les diría que tradujeran esas letras, que se molestaran en leerlas y que se dieran cuenta de que hay un corazón detrás, latiendo, sufriendo y peleando por seguir adelante. Y haciéndolo a través de la música. Y en mi caso personal, relacionando esa música con el rock, que es lo que nos une y que es nuestro origen.
Sabía que me iba a dar una buena respuesta y por eso la hacía. Que conste que yo no voy en contra de esa imagen de rockero, no me meto con ellos porque obviamente yo me siento uno y aquí es donde viene la anécdota de por qué te hago esta pregunta. Tú y yo ya hemos hablado y aquí lo he comentado alguna vez en el podcast. Yo vengo precisamente de la música, yo he sido vocalista de una banda de metal y de otras dos bandas anteriores, una de pop rock, otra más tranquilita, y la verdad que la música está muy dentro de mí. Y da la casualidad de que yo he sido el vocalista y el que ha escrito esas letras. Entonces, yo entiendo esa situación que tú me estás contando y lo que no comprendo, y por eso lanzaba esta pregunta, que puede ser un poco cuestionable según quien la escuche, pero la lanzaba porque a mí personalmente, el día en el que, por circunstancia de la vida, salgo de la banda y decido seguir creando, porque al final el cuerpo me pedía seguir escribiendo lo mismo que hacía con una base musical, pero ahora en formato sin música, que para mí eso es poesía en este caso, y lo hago y he recibido comentarios diciéndome este tipo de cosas, ¿sabes? Como diciendo, madre mía, con lo que tú has sido, con lo de gritos que has dado, con la energía que tenías, y ahora te vas a esto, a la poesía, ¿no? Y me chocan los cables porque digo, ¿por qué me dices esto? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Es lo mismo sin música. Eso Entonces, es. me resultaba bastante curioso que la propia gente que me escuchaba le sorprendiera en vez de decirme, ah, bueno, está haciendo exactamente lo mismo que hacía, simplemente que sin esa floritura, sin un escenario que obviamente impacta mucho más y está aderezado también con la música y nunca diré que es lo mismo una canción que un poema, pero sí que están totalmente cogidos de la mano. Claro, Entonces, exacto. Y es por ahí va esa, claro. que sencillamente se lean los poemas de Jim Morrison. O sea, los dos está lleno el grupo de los dos está lleno de poesía, o los poemas de Leonard Cohen, o las canciones de Bob Dylan le han dado el premio Nobel de Literatura. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, es que, claro, es así. Es Sí, así y así es como debe de ser. O sea, que el contenido musical no sea solo música, sino que también tenga un contenido emocional a nivel de lo que está escrito y lo que me está transmitiendo, ¿no? Hay ujú, mucha gente que hablas de música y te dicen, a mí me encanta esta canción, me gusta cómo suena, le dices, ¿has escuchado la letra? Y te dicen, no, no sé ni lo que está diciendo. O sea, bueno, a lo mejor está diciendo barbaridades y a ti te encanta esa canción por cómo suenan. Creo que hay que tener también un poco ese ojo crítico, ¿no? De intentar buscar ese contenido, porque el que lo ha creado lo ha hecho con algún objetivo. claro, Entonces, es se así, pierden el 50%. Se pierden el claro, 50%. claro que Entonces, sí, sí. Yo, de hecho, la gran mayoría de las letras para mí son poemas. Y bueno, una de las preguntas que te iba a hacer también era si alguna vez te has planteado ponerle música a alguno de tus poemas. sí, sí, de hecho, últimamente me lo estoy planteando mucho y te voy a explicar por qué. Bueno, de hecho, en la segunda edición de Poesías apretar los puños hay un poema que está musicado ya, gracias a un amigo mío de toda la vida que le ha puesto música de fondo y yo salgo recitando. Pero tú fíjate, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, que es diabólico, muchas veces, pues mira, ahora mismo en TikTok y en Spotify hay una corriente que se llama locura, hay un chico que se hace llamar locura poética y tiene Ujú. unas canciones espectaculares, en plan punkis, pero espectaculares, con unas letras espectaculares. Bueno, pues yo escuché un par de ellas y me fascinaron y fui directo a Spotify y me encontré, como ahora mismo tiene 3 discos ya, y de este año. Y entonces tiene ya, en TikTok, si no recuerdo mal, tiene 95.000 seguidores, una bestialidad. Qué barbaridad. Y, Sí, sí. y la gente, tú fíjate, la gente dice, pero bueno, esta música de dónde sale, este grupo, quién es, tal y cual. Y resulta que la música que hace, la instrumentación, está hecha por inteligencia artificial. O sea, las letras las Ujú. hace él, como tú y como yo, pero él ha cogido una Ujú. aplicación que se llama Sonos y ha puesto la Ujú. música. Y suena Sí, 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 sí. de manera espectacular. Entonces dices tú, hostia, ¿por qué no le pongo yo también música a lo mío? Sí, Para, sí, para sí. complementar, a ver qué sale de ahí. Y me lo estoy pensando muy mucho también.
Porque es que ya te Bueno, pues digo, no te lo pienses y lánzate y hazlo porque seguramente salgan cosas muy curiosas, ¿eh? ya te digo que tú escuchas el grupo, se llama Locura Poética, o sea, el grupo, el Lo chico buscaré, este sí, que sí. está en TikTok y en Ujú, Spotify. Y tiene unas letras ujú. alucinantes, pero alucinantes, ¿eh? Qué bueno. En plan a caballo entre la música punky y el rock. Y son alucinantes, o sea, para quitarse el sombrero. Sí, sí. Y Sí, la mira, música está te hecha voy a por hacer con inteligencia esto. artificial. Te voy a hacer con esto también otra cosita que me pasó. Un día me pasa un amigo mío, me pasa mi amigo Ñáñez, me manda una canción y me dice, escucha esta canción, a ver a qué te recuerda. Y la escucho, macho, y me pasa exactamente lo mismo. Digo, ostras, me suena muchísimo la letra, esta canción. Y había cogido el tío un verso del reto este que estoy haciendo de escribir unos versos al Sí, año y tal. Cogió un 365. verso. Efectivamente, pues lo mete el tío en una aplicación de este rollo y me puso una versión así rollo marea, extremo duro y tal. Y cuando la escuché, ostras, me costó identificar que era mi canción, porque claro, tenía una voz distinta y tal. Y me quedé flipando, dije, ostras, es que te la meten doblada. Y claro, yo la escuchaba y al escucharlo con música y con la voz de otro cantante, no sabía que lo había escrito yo, que era algo mío. Y me dice, no, no, pero si esto es lo que escribiste antes de ayer. Y yo, ostras, o sea, es un mundo esto, ¿eh? Es un mundo que me Sí, parece súper, totalmente. súper interesante. Sí, sí. Totalmente. Bueno, vamos a continuar por cerrar tu segundo trabajo de poesía es apretar los puños. No solo tiene referencias también a la música, también he pillado por ahí alguna referencia incluso a obras literarias, como en el poema de Madre Universo que hace referencia a Rayuela de Cortázar. O sea, lo he visto ahí y digo, me han saltado las Sí, alarmas y digo, está aquí hablándome de Julio Cortázar y la verdad que me ha parecido muy interesante. Pero para referencias en tu tercer libro. Vamos a hablar ahora de ya tu último trabajo, Yo Monstruos. Aquí lo tenemos, que una dedicatoria que me has hecho maravillosa. Mil gracias por esta dedicatoria. Y ¿a qué nos enfrentamos aquí? Podríamos decir que estamos reflejados ante un poemario en el que vemos nuestras propias sombras y oscuridades, nuestros mayores miedos, a los que no queremos hacerle frente, pero sabemos que están ahí, ¿no? ujú, Porque van dentro de nosotros, pero creo también que estamos en un poemario en el que al menos yo identifico una evolución clara en tu forma de escribir. Yo aquí veo como un paso de gigante entre el segundo y el tercero en cuanto a tu carisma. La voz sigue siendo la misma, veo esa misma filosofía en tu escritura, pero veo aquí un cambio potente. Antes de que me cuentes tú un poco, para el que no lo sepa, estamos en un poemario escrito en tres partes, tres historias, monstruos de nuestros propios miedos, digamos, de nuestro sufrimiento, de nuestra cotidianidad, y todo entremezclado con referencias mitológicas y con un tono existencialista y un poco filosófico. Cuéntanos tú cómo surge esta idea, cuéntanos un poco de este poemario. Bueno, este poemario tiene dos orígenes. El primero es gracias a Borges y gracias al libro del Aleph, en el cual tiene un relato que es La casa de Asterión, que te habla sobre el Ujú. Minotauro. Y yo cuando lo leí en su momento me fascinó tanto que dije, quiero hacer mi propia versión. Y a raíz de ahí surgió lo demás. Y luego el segundo origen está, el tema monstruos viene eh, porque hace 5 años yo estuve en un hospital en Madrid y tuve que hacer frente a una enfermedad bastante, bastante seria, bastante mala. Estuve muy mal y bueno, cuando estás tan mal físicamente, para ser fuerte tienes que ser fuerte de mente. Entonces, para ser fuerte de mente y hacer frente a tanto dolor, lo que tienes que hacer es ponerte en paz contigo mismo. Y para ponerte en paz contigo mismo y entender que no eres de hierro, que eres una persona que tiene sus debilidades y tiene sus cosas buenas y perdonarte a ti mismo, tienes que escuchar esa parte oscura. Y ahí es Ujú. donde entra este libro. O sea, este libro lo que Muy representa bueno. es escucharte a ti mismo, escuchar tu parte oscura. Y como decía Cortázar, ya que has hablado de Cortázar, decía que la mejor forma de acabar con los monstruos, con tus propios monstruos, es aceptarlos. Pues, entonces, este libro viene por eso precisamente, decir, mira,
Yo no soy perfecto, yo tengo mis propias debilidades, tengo mi propio lado oscuro, yo lo acepto y aceptándolo lo que hago es identificarlo. Y eso sirve para que Ujú, el día de mañana, si sale, igual lo puedas contener, porque ya sabes cómo es. Entonces este ujú. libro es un libro de reflexión, de introspección. Es un libro muy oscuro, pero también tiene mucha luz al final. Entonces es un viaje, como yo digo, desde la oscuridad total a la redención, a la luz. Es muy completo, a mí me gusta mucho, estoy encantado con este libro, la verdad. De hecho, el final yo creo que principalmente podríamos definirlo como una oda a la vida. O sea, es verdad que todo el Sí, camino es como muy oscuro, pero el sí, libro en general se cierra como una oda a la vida, diciéndote, aprovecha que esto es lo que hay y se eso te va es, rápido como parpadees dos veces. Eh, exacto. esta historia que estamos hablando inicia con Asterión. Yo este año también me he leído el Aleph de Borges, me lo he leído y una lectura compleja pero súper interesante. Y lo que te quería comentar con Asterión, también aquí tenemos, aparte de referencias a la música, también tenemos referencias a cuadros, a pintores como Goya, Picasso, Dalí. Tenemos referencias clásicas también como a Ulises, a Pilatos o incluso personajes de la historia más reciente como el propio Kennedy, ¿no? Pero aquí también veo un poco que metes aquí estos entornos sociales actuales de los influencers, de las redes sociales, también entran un poco a jugar como este espejo en el que nos tenemos que mirar y darnos cuenta de dónde estamos, ¿no? Esto también se ve un poco reflejado con la segunda historia que hace referencia a una referencia a la historia inspirada en Marilyn Monroe, ¿no? Donde da voz a las mujeres con una visión un poco más vengadora hacia la sociedad enferma actual, ¿no? Cuéntanos un poquillo de esto. Es que tú fíjate, el poema de Marilyn no iba a salir en este libro. Yo tenía uno preparado ya que se llama Yo Medusa, siguiendo con el Uh rollo -huh. de la mitología griega, poniéndola al día, y va a contar pues lo que le pasó a Medusa, porque se transformó en un monstruo y tal. Pero leí unos versos de la propia Marilyn Monroe, porque es que Marilyn Monroe es un personaje fascinante, es una mujer que lo tuvo todo en vida, tuvo fama, tuvo belleza y tuvo fortuna, o sea, todo lo que queremos. Y sin embargo fue muy desgraciada, porque la encorsetaron, la catalogaron de rubia tonta y no pudo salir de ese papel y lo pasó muy mal. Estuvo con ansiolíticos y con antidepresivos toda la vida y al final acabó suicidándose. Y ella, en esos versos que tiene, propios suyos, ella dice, que aparecen en la introducción del relato, ella dice que quiere convertirse en un monstruo, devorador de carne humana, porque es que está hasta aquí, o sea, Sí, está sí. hasta las narices de la Mm. gente y de todo lo que le ha hecho la gente. Y claro, ¿para qué está la literatura? Yo cuando leí eso dije, ya está, o sea, ya tengo a mi monstruo contemporáneo. Y la he convertido Sí, sí, sí. la he vengado, la he convertido en un monstruo y lo que hago con ella es reflejar no solo la rabia que todos podemos tener, sino además, tú fíjate en el Minotauro, reflejo esos momentos de la vida en los cuales estamos totalmente perdidos y le echamos la culpa a los demás. Y con Marilyn lo que hago, aparte de reflejar esa rabia, es también el victimismo, porque ella en esos versos también dice, ¿dónde voy si soy yo la que ha provocado esto? ¿Por qué? Ujú. Porque tú sabes que en la vida a todos nos ha pasado alguna vez que siempre le echamos la culpa a los demás, pero no es por echarle la culpa a los demás, es por buscar el cariño a través de ese dolor. O sea, eso es el victimismo, la característica principal del victimismo es esa. Y es una situación muy Ujú. cómoda, ¿eh? O sea, yo he conocido a Ujú. gente que no quiere salir de ahí, que no quiere salir de ese laberinto, no quiere salir de esa corona de espinas, no se la quiere quitar, porque es como encuentran cariño. Sí, le da un Y en la vida, beneficio. Mm. sí, y en la vida lo que hay que hacer es evolucionar. Es decir, mira, yo tengo mi parte mala y tengo que eliminarla o por lo menos superarla para poder ser mejor. Pero hay gente que no. Hay gente que se queda lamentándose toda la vida y te viene como un alma en pena, que esto puede dar lugar al tercer relato, como un alma en pena Ujú. contándote todo lo mal que lo pasa y que pobrecito, apiádate de él. Dices, sí, vale, yo me apiado de ti, pero chico, tienes que pelear, tienes que ser mejor. De Y hecho, sin embargo esto no lo hace.
Y esto me da pie un poco a entrar en esa tercera historia, porque yo la veo un poco, no sé si me voy muy lejos, pero la historia de Ánima, ¿no? El último relato, en el que nos habla un poco el camino del más allá, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Ese silencio que hay, esa reflexión que nos deja cuando quizá nos marchamos o qué puede ocurrir, ¿no? Me parece un poco como ese punto, ese final de viene todo este camino y aquí entra una dinámica en la que esto ya se acaba, ¿no? Entonces no abre ahí un poquito los ojos, es quizá esta parte en la que te digo yo también que veo un poco oda a la vida, porque te hace ver que esto se acaba, que esto no es una cosa para toda la vida, por mucho que creamos que somos eternos, ¿no? Y yo creo que van por Claro. aquí los tiros, ¿no? Como para tu cierre, ¿no? Sí, exacto. A ver, todo esto viene pues por la enfermedad que yo padecí y porque me di cuenta de que efectivamente que esto se acaba de un día para otro. O sea, yo un día estaba bien y al día siguiente estaba en el hospital con un cirujano diciéndome que si no me operaban no llegaría. Entonces, Ya. cuando lo ves todo tan al borde, al límite, la mentalidad te cambia. Hmm. Y lo primero que haces es ponerte en paz contigo mismo y sobre todo y arrepentirte de lo mal que lo has hecho. Sí. Que eso forma parte de esa paz El interior, redimirse. Sí, el sí, redimirse un redimirse, poco. Sí, claro, y este último relato va por ahí, o sea, refleja el arrepentimiento, ya está. Lo que pasa sí, es sí. que lo O refleja sea, desde el otro lado, porque es un sí, juego, sí. es un juego. Me ha parecido un buen broche, sí. Yo quería, tú fíjate, Quevedo tiene yo creo que el poema más perfecto que hay en lengua española, en castellana, del amor, que se llama Amor constante más allá de la muerte, que termina diciendo Ujú, polvo seré más polvo enamorado. Es decir, esto en poesía, cualquiera que escriba poesía o lea poesía, se da cuenta de que esto es lo más sublime que hay. O sea, tú vas a querer a la persona que has querido siempre más allá de la muerte. Seré polvo más polvo enamorado, como dice Quevedo. Cuando tú lees eso dices, yo no puedo escribir nada ni parecido, porque es sí. imposible superar esto o igualarlo. Entonces lo que hice fue darle la vuelta. Digo, ¿qué pasa con el amor malentendido en vida? ¿Qué Ujú, pasa ujú, cuando incluso puedes perder tu propia inmortalidad, como le pasa a este personaje por haber interpretado mal ese amor? ¿Qué pasa cuando te ujú. arrepientes y ya no hay solución? Por ahí van los tiros Claro. de este poema y es con el que se cierra y al final es el pobre, a pesar de haber perdido su propia inmortalidad, es quien da la receta, por así decirlo, de lo que hay que Ujú. hacer para que a la gente no le pase lo mismo que a él. Sí, pues súper acertado. Yo Monstruos, aquí tenemos de Santiago Espósito Amaro. Me ha encantado, para el que no lo haya leído, totalmente recomendable. Y voy a quedarme, mira, con dos frases que he leído en este libro que hacen precisamente referencia a la poesía antes de cerrar. Y es la frase en la que dices que, porque escribir es eso, vengarse, vengarse con todas las palabras posibles. Me Eso es. parece ese ejemplo que has puesto al inicio, esa bala que generas con este arma que es la poesía, me parece increíble. Y hay otra frase que también me ha dejado pensando muchísimo que dices algo así como, no hay vuelta atrás para la poesía. O Ah, sea, sí. estas dos frases para mí me las apunté enseguida y dije, súper interesante, porque al final creo que definen muy bien todo lo que estás transmitiendo con este poemario cargado de referencias artísticas, que no hemos dicho nada de la música, hemos dicho que sí que hay, pero también hay un montón. O sea, no me he puesto a hacer lista de todos los grupos que salen aquí, pero Hay todo es una otros, maravilla también. sí, hay otros tres listados. Este es más metálico, este no es tan Sí, sí. clásico, este es Tienes más otros cañero, QR, todavía. sí. Sí, sí, sí. Ajá. Dispone de esos QRs que nos dan con cada, en este caso con cada historia, ¿no? Cada vez que comienza una de las historias, nos aportas, digamos, uno de los QRs para poder ponerle también banda sonora a esta parte. Oye, ¿y qué tal está siendo la aceptación del público de estos tres libros y en especial de este último, que es el más reciente? Bueno, pues te cuento. El primero, la verdad, es Coleccionista de Finales Felices. Es súper curioso porque yo lo dejé ahí plantado en 2008 en la página web. Creé Ujú, un blog explicando cada capítulo, porque cada capítulo el título está en gaélico, porque como es un cuento de hadas, hace referencia a la tradición celta y a los cuentos celtas.
y hice un blog explicando cada capítulo y el significado de cada capítulo. Y por el boca a oreja se ha ido transmitiendo y ahora mismo va por las 3.125 descargas. O sea, Buah, me parece genial. una bestialidad. Sí, sí, Y, sí, sí. y sin ningún tipo de publicidad, sin reseñas, sin entrevistas y sin nada. Lo dejé ahí y la gente ha ido haciendo lo suyo, que me parece una maravilla. Luego tenemos el segundo que Poesía es apretar los puños, muy bueno, porque este se agotó enseguida. La primera edición voló en 4 meses y la segunda ha volado también. Entonces ya está solo en edición digital, que bueno, Ujú, ya sabes tú que la edición digital es mucho más barato, se puede descargar en la página de la editorial, que es domiducalibreros.com, que es una pequeña editorial que hay aquí en Alcalá de Henares, está al lado del ujú. Museo Arqueológico, tú que conoces Alcalá, Sí, sí, sí. y la librería está pequeñita que hay antes de ir al Museo Arqueológico, antes de llegar, pues Ujú. ahí está, ese es el origen. Y luego, además, Yo Monstruos está siendo brutal. O sea, yo estoy alucinado porque eh, he subido un escalón, o sea, en el sentido de que ahora mismo estoy con una editorial que les tengo que dar las gracias Con Ole Libros, ¿no? infinitamente. Lo tienes con Ole Libros, Sí, ¿no? sí, les tengo que Mm. dar las gracias infinitamente porque yo entiendo que este libro es muy personal, son tres historias muy oscuras, están escritas en poesía narrativa. Es un género que no se Mm. usa yo qué sé, desde hace 200, 300, 400 años. eh, Tres historias contadas en verso y que me hayan dicho, oye, te lo publicamos sin gastarte todo el dinero, como pasó en los dos anteriores, me parece increíble. Entonces, yo estoy a muerte con este libro. Yo les dije, mira, si vosotros confiáis en mí para publicarlo, yo me voy a dejar la piel para promocionarlo, porque es mi obra también, porque quiero que se promocione. Entonces, este libro ya se conoce desde Argentina hasta Estados Unidos, aparte en toda España, es decir, en todos los países que hay de habla hispana, este libro ya tiene sus referencias. Y estoy encantado Qué con ello, bueno. claro, porque esto es gracias a las redes sociales. Estoy Sí, sí, bueno, y, contactando. y gracias a tus campañas, ¿eh? O sea, tienes unas campañas promocionales de la leche. O sea, tienes aquí imágenes súper llamativas con camisetas, trailers del libro en formato Sí, vídeo, me parece muy bueno. sí, sí, he puesto toda la carne en el asador. Esto hay que golpear con todo lo que se tiene y a ver si se consigue algo, a ver si se consigue que llegue hasta la gente. Y de momento está llegando paso a paso y todas las críticas que tengo son muy buenas. Es lo que más orgulloso me siento porque, claro, tú tienes tus miedos. O sea, no deja de ser Claro. algo. O sea, escribir es algo que se hace en soledad. Es una soledad Ujú, autoimpuesta. Entonces, ujú. que alguien más allá de ti, lea una cosa tuya y le guste, ya Un premio. es un premio, es un premio, es un premio total. Y en este caso, pues el tema de los monstruos en Amazon, que también está a la venta, ahí tiene ya 8 críticas con 5 estrellas. Entonces, eso, las reseñas que estoy teniendo, la gente las entrevistas, o sea, me parece increíble. O sea, es un sueño. Mira, Ujú. tú fíjate, hay hay una cosa que destaco de este libro por encima de los demás, porque lo estoy poniendo todo absolutamente, y es que yo no vivo de esto. O sea, yo tengo mi trabajo, igual que tú tienes el tuyo, pues Ujú, somos aficionados a esto. Pero es que hay mucha ujú. gente que, igual que pasa con los músicos, pues eso, que dan conciertos donde pueden y tal, o los pintores, da igual. Pero hay mucha gente que se obsesiona y se lamenta porque es que no pueden llegar a más gente. Y se lamentan porque siempre hay cuatro que son los más famosos, que son los que copan todo el escenario y no dejan sitio a los demás. Y yo, sin embargo, estoy encantado porque yo es que no quiero vivir de esto. Yo quiero vivir con esto, que es la Ese es clave. el matiz, O sea, sí. el matiz preposicional, que es la clave, es para ser feliz y disfrutar de esto que te está pasando, tienes que vivir con ello, no vivir de ello. O sea, yo no estoy esperando a que una grandísima editorial me diga, oye, que nos hemos fijado en ti y esto ha sido genial. No,
O sea, yo estoy muy a gusto como estoy disfrutando cada reseña, cada entrevista, cada persona que me dice, oye, qué bueno es, oye, que muchas gracias y tal, porque me ha hecho reflexionar mucho. Bueno, pues esa es la intención, ese es el mensaje. Que a ti te gusta, oye, ese es el premio. Que De llegas a hecho, más o menos gente. si tú lo piensas así, todo lo que obtengas son ganancias. O sea, si tú no Eso es, tienes expectativa cero, cualquier pequeña cosa que te venga es un regalo. eso es, eso es, Sí, eso sí. es. Así es. Así es, y Bueno, así es como mira, hay que enfocarlo. sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso igual que tú y me parece lo más sabio y lo más sano también, ¿eh? Las dos cosas. Mira, te quiero preguntar una cosa que creo que es una pregunta obligada antes de que vayamos pasando a los bloques finales para que no se nos alargue mucho y no robarte tiempo, que sé que tienes luego otra entrevista. Eh, ¿Tú escribes con música o escribes sin música? Con música, siempre. Siempre. Bien, bueno, Siempre. bien, bien. Aquí tenía mis dudas, ¿eh? Digo, lo mismo me dice, no, 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 necesito no. silencio. Nada, el Sí. silencio viene después. Sí, sí, bueno, bueno, muy bien, muy bien. Oye, otra pregunta que te voy a hacer relacionada ya con esto que estamos hablando de los monstruos interiores, hablando de poesía de nuevo, ¿crees que en la poesía los poetas volcamos nuestros peores monstruos? Sí, sí. Es terapéutica. O sea, siempre. Siempre ha sido una terapia. Y me sigue pareciendo una terapia. Y me parece una terapia preciosa, como puede ser componer una canción o como puede ser pintar un cuadro. Sí. Pienso igual que tú, de hecho, nosotros tenemos un capítulo en el podcast que si no lo has escuchado te lo recomiendo, que lo hicimos con Sandra Bravo, una poeta también de Madrid que es psiquiatra, y estuvimos hablando precisamente de la poesía como terapia, ¿no? Y creo que el que escribe como terapia va a tener grandes resultados en cuanto a uno mismo, ¿no? A esa calma interior que da, a poder ponerle nombre también a esos monstruos y que sean un poquito más pequeños, ¿no? Yo creo que esto es una parte clave. Em, Te quiero hacer una pregunta que es un poco difusa, pero ¿por qué la poesía es apretar los puños? Porque la vida es apretar los puños y apretar los dientes. Muchas veces. Y la necesitamos como trinchera, como barricada, desde donde seguir disparando. Y esto me da pie a otra pregunta, que es preguntarte, ¿qué es lo más difícil de ser poeta, Santiago? Esa es muy buena. Lo más difícil de ser poeta es creértelo. Incluso Yo creo que denominarse poeta, uno mismo decir, yo soy poeta, yo creo sí, que eso ya es sí, lo más difícil, ¿no? sí, sí, sí. Es creértelo, porque tú al final lo que haces es un ejercicio de terapia. Y Sí, si encima le gusta a alguien, pues oye, fenomenal. Pero no deja de ser terapéutico. Si luego encima te catalogan como, no, es que tienes ciertos giros literarios, que tal y cual, pues oye, muchísimas gracias. Pero esto no deja de ser una locura y una locura sana. sí, sí, sí. Sí, sí, no, genial. Bueno, mira, ya por ir cerrando y no quitándote mucho más tiempo, quería preguntarte si tienes algún próximo proyecto en mente, aunque estás a tope todavía con Yo Monstruos, pero Sí, si tienes está, alguno, está. si nos puedes comentar algo. Está hecho ya. Está hecho. Ah, ya está hecho y De, todo. sí, sí, ya está hecho. Ha sido una locura preciosa. Que he escrito casi a modo de trance, porque cuando Ujú. escribes, o sea, tú escribes a modo de trance y cuando terminas lo lees y dices, ay, va, esto lo he hecho yo, en serio. Y luego ya sí, luego ya está retocar, pulir, tal y cual. Pero sí, sí, tengo un siguiente libro que es un poema, es un solo poema, que está dividido en tres partes, en tres actos. Ujú. Cada uno va a tener su banda sonora también y va a ser tan brutal, va a ser tres veces más brutal que Yo Monstruos. Yo Monstruos es un viaje de la oscuridad a la luz. Y este que viene, que no sé cuándo lo publicaré, porque quiero dejar un espacio, obviamente, este va a Ujú. ser un viaje a la luz más pura. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser un homenaje a mi madre. O sea, es un Qué bueno. homenaje a mi madre que murió en 2021, murió con el COVID por el COVID y va a ser un homenaje a ella, va a ser un homenaje a todas las madres y va a ser un homenaje a todas las mujeres. Y está dividido en tres Genial. partes. En esas tres partes
La primera parte es introductoria, ahí hago referencia al rock y ahí tengo mi propia banda sonora de rock. La segunda parte creo un subgénero nuevo en poesía que no voy a revelar y que va a provocar, espero que provoque un terremoto a escala poética, porque lo que he escrito es súper innovador. Y ahí va a tener música, pero ahí va a tener música étnica, fíjate, va a ser una mezcla entre música étnica y rock. Y la tercera parte, que es la que a mí me, me, me toca más porque es un homenaje a mis comienzos, es un homenaje a mi barrio y a toda mi gente. Ahí va a haber un homenaje al blues. Tú fíjate, Qué bueno. al blues, porque yo en mi barrio teníamos un bar de blues al que íbamos siempre, que ya no existe, y yo he sido feliz ahí. Entonces tenía que hacerle un homenaje al blues, porque el blues es el origen de todo lo que escuchamos y tenía que hacerlo. Te digo, este libro que viene, bueno, en el epílogo va a haber un spin-off literario, es decir, una historia sacada del poema original. Es decir, va a haber otro poema Ujú. más. El primero tendrá 37, tiene 37 folios aproximadamente y el segundo tendrá unos 12 o 13. Y es una historia sacada de la principal. Es como lo que hacen ahora las series y las películas Sí, y tal. sí, Pues sí, sí, esto un es, spin-off. esto lo, Ujú. esto lo mismo, un spin-off literario. Y es un homenaje a Alcalá de Henares, que tú lo conoces. Entonces, yo estoy muy, muy orgulloso de ese libro. Le daré un par de vueltas más todavía, pero ya digo que está hecho y espero que sea un terremoto a escala poética porque tiene partes, tiene cosas que la gente, tú fíjate cómo es, que la gente cuando lo lea, sobre todo los profesores de lengua y literatura, van a decir, mira, o nos pegamos por la calle o te invito a una cerveza. Por, por lo heavy que va a ser, ¿eh? O sea, ya lo Sí, dejo sí, sí, ahí. sí. Bueno, pues muy bien. Tengo muchísima ganas de escucharlo porque todo lo que me estás diciendo, de la música, todo, Sí. Alcalá de Henares, o sea, si es que yo soy un enamorado de Alcalá de Henares, voy a estar muy pendiente. Fecha no tenemos, ¿no? Todavía entonces. Vamos a No, no, dejar un no, no. tiempo con Yo Monstruos, Sí, pero está ya ahí. Vale, vale, vale. sí, Bien, bien. Pues nada, está ahí acuérdate de decírmelo cuando eso estará al loro para que sea de los primeros en leerme, lo que tengo muchas ganas, ¿eh? sin problema. Em, Vale, pues bueno, dos preguntas que suelo hacer siempre. Si nos recomiendas algún poeta, ya sea contemporáneo o clásico, alguien que creas que no puede faltar para alguien que lea poesía. Me has hablado antes Pues, a de ver, más gente, de Quevedo, de Borges. yo te voy a dar, a ver, yo uno de los grandes para mí es Bukowski. Bukowski. Luego tiene su contraposición, tiene su imagen de luz con Walt Whitman. Los dos son Ujú, norteamericanos. Luego ujú, en poesía española yo puedo destacar a Leopoldo María Panero, que es el último poeta maldito español, que ujú. me parece también bestial. Ese hombre, madre mía, es increíble. Y luego de los clásicos, eh, yo destacaría, fíjate, yo destacaría, a ver, tenemos a Cortázar, que incluso cuando hace prosa hace poesía. Sí, O sea, totalmente, totalmente. lo- Sí, sí. Cortázar es Yo estoy con increíble, una lectura pausada de Rayuela sí, actualmente, sí, muy sí, pausada, pero y muy tiene una pausa. prosa poética brutal porque es un libro para mucho tiempo, o sea, para leérselo tranquilamente y releerlo una vez que lo finalices, para adelante, por detrás, leyendo en todas las versiones que tiene el libro, pero me está pareciendo una lectura súper interesante. Y Sí, compleja, ¿eh? sí. Súper compleja. Me ha pasado un poco como con Aleph de Borges también. Ujú. Y luego podemos Pues tener a bueno. Borges y Quevedo, que Quevedo es un mundo aparte. Quevedo con el lenguaje, con la facilidad y la maestría que usa el lenguaje que es increíble. O sea, la gente ya no habla así, no se expresa así. Hemos perdido mucho vocabulario por el camino y leer a Quevedo es encontrarse con lo máximo del lenguaje poético. Pues unas recomendaciones maravillosas. ¿Te estás leyendo actualmente algún libro o tienes en mente alguno ahí en la mesilla para leerte? Sí, me estoy leyendo uno ahí, ¿cómo se llama?
Espérate. A mí me pasa igual, Es, se me olvidan los títulos. y ahora mismo se me ha ido. Son varios relatos cortos que hablan sobre el teoría del gran infierno, se llama, Vale, de, vale, vale, de Iván vale. Humanes. Son relatos Ujú. cortos que hablan sobre el infierno y son muy buenos, muy buenos. Ese hombre escribe, es muy prolífico también y escribe cosas muy, muy buenas. Teoría del gran infierno. Es muy bueno Genial. ese. Ujú. Vale. Pues mira, antes de finalizar, para no robarte más tiempo, si tienes alguna cosa o quieras contarnos algo, algo que añadir, por si me dejo algo en el tintero, es tu momento. Nada, pues darte las gracias, infinitas gracias por esta oportunidad. Dar las gracias a toda la gente que nos escuche y que nos vea y a que se animen a leer, que entiendan que somos trincheras, somos un disparo en la oscuridad que va hacia la luz. Y es lo que nos queda, al final, lo que nos queda. Pues, Que pues muchas nada, pues gracias a todos. muchísimas gracias. Gracias a ti principalmente por haber querido estar aquí, compartir tu tiempo con nosotros, que creo que eso es lo más importante y lo que más valor tiene, ¿no? Que estemos aquí cara a cara, como tú dices, aunque eh, vendrá seguramente más por aquí y si no nos tendremos que ver para Sí, hablar sí. juntos, porque creo que aquí ha nacido una amistad. Y nada, ya para cerrar, Santiago Espósito Amaro, podemos encontrarte en Instagram como en tu Instagram de Entre la Luz y las Sombras. ¿Dónde más? En TikTok también nos has dicho, ¿verdad? Sí, en TikTok es @Kamawoki, que Kamawoki. es un, Ujú. sí, esto viene de Star Wars, eso viene de la Guerra de las Ujú. Galaxias, de mis amigos de toda la vida, que somos unos flipados de la Guerra de las Galaxias, que me pusieron ese bote porque como yo soy el más alto y el más grande, pues me compararon con Chewbacca y dijeron, pues este es Kamawoki. Y ahí se me ha quedado. Sí. Genial, Sí, genial. sí. De hecho lo tienes en tus libros como Sí, tu nombre de guerra, ¿eh? es un Sí, nombre sí. de guerra. Sí. Sí, sí, sí. Pues nada, gracias amigo Santiago por haber querido estar aquí con todos Muchas gracias a nosotros. ti. Espero que en tu próximo trabajo que hemos estado hablando quieras volver por aquí y pasarte y hablar de música y libros, que siempre podemos echar horas con esto. Y dejamos en el tintero unas birras juntos para poder charlar y compartir de letras y sonido. Y nada, amigo, gracias y como tú dices, sube el volumen y hasta pronto, Santiago. Muchísimas Eso gracias. es. Muchas gracias a ti, Eloy, de Gracias. verdad. Hasta Gracias. luego. Chao. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Y hasta aquí este podcast. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Santiago, por haber estado aquí en este rato, como te decía, por compartir tu tiempo con nosotros. Para mí es súper importante que hayas podido dedicar un tiempo, un rato para charlar de cosas tan importantes como son la poesía y la música, esa ligadura tan mágica que no debe de soltarse de la mano. Y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, hasta este punto del podcast, porque para mí esto es un proyecto que hago con muchísima ilusión y que si llega a alguien, si alguien acaba consiguiendo escuchar estos capítulos y llevarse algún mínimo mensaje de todo lo que hablamos aquí con nuestros autores, para mí me doy totalmente por satisfecho. Así que gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre decimos, hasta pronto poetas. Os espero en lo onírico del verso, acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.